Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Cuatro y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio, los estudios de la cadena SER en Barcelona. En Radio Barcelona está La Parda, está junto a Edgarita, que los veo perfectamente a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos días, Robert. Muy a gusto estamos, muy bien. Ahí estáis a buen recaudo, ¿no? Que me ha enviado antes La Parda una fotografía. Me ha dicho, podemos hacer el juego este de las 7 diferencias. Es decir, entre la app del tiempo, la que daba parcialmente nuboso, y la realidad que estaba cayendo ahí una buena, ¿verdad? Sí. Estaba cayendo, estaba lloviendo. La del pulpo, de hecho creo que todavía está jarreando. Todavía está jarreando, por eso. No, sí. Ahora como hemos llegado a las catacumbas no lo sabemos. No, pero antes yo recuerdo cuando hacíamos el programa desde ahí, a poquito que lloviera ya de forma generosa, sí que nos callamos un momento a ver si se oía correr. En el estudio de al lado, ¿eh? No sé si pero todo eso se ha arreglado y está todo muy cambiado. Sí, y todo, sí. No, pero si eso estaba la hora recién hecha, lo único que oye, las bajantes del agua son las bajantes. Ahora se oye cuando tiran de la cadena, cosas así. Vale, pero cuando llueve no se oye por ahí. Aunque nos callemos un momento. Nos callamos, va. Bueno, a ver, la verdad es que ha llovido muy poco últimamente, pero ya. Vamos a callarnos. A ver, un momento. Pues no oigo nada. No oigo nada. Es que recuerdo una noche que haciendo el Se amanece desde ahí, no sé exactamente a resultas de que a lo mejor fue una bobada como esta de ahora, esas cosas que comentaba. Yo, como no os tenía vosotros de interlocutores, hablaba supuestamente con el maestro Ripoll. ¿Te acuerdas que hubo mucha gente que pensaba que sí era un personaje de ficción, si existía, si no? Entonces, en realidad era un monólogo que yo dirigía a alguien, una persona que tenía enfrente, el maestro Ripoll, el realizador técnico de entonces. Yo no recibía ninguna respuesta. Yo hablaba como cuando hablo con vosotros, pero un poco al aire. Y creo que comenté algo así parecido. Bueno, pues ese día Juanjo Millás, el escritor, periodista, estaba escuchando el programa y recuerdo que después se lo contó a Jim Maniergan en Antena, en La Ventana. Por eso lo recuerdo. Recuerdo perfectamente cómo se escuchaba el agua. E hicimos esa prueba, le dije a Ripoll, sube todo lo que puedas los micros, a ver si sí que se oía, se percibía un poco. Bueno, oye, que después lo comentamos con Luis Milo del Tiempo. Hoy abrimos el juzgado de guardia, a las 4:30 despertamos a Félix Martín, fiscal. Hoy, ¿habéis visto la serie sobre el carnicero de Milwaukee? La que hay en Netflix, ya de hace algunos años. Pues no, mira que a mí me gustan, que veo todas las donde hay... Eso quiero decir, a mí me gustan las carnicerías. No, donde hay fiambres ahí... Ya, no, la serie es Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. Ah, sí, la he visto. Claro. Sí, la he visto. Yo imaginaba porque... He visto hasta las escuchas esas y todo eso, hasta los audios. Claro. Y esto además es de Netflix de hace un año y pico, así. No es de hace mucho más tiempo, ¿no? Me parece. Pues ahora ya me he quedado con las ganas de verla. Hombre, la tienes que ver. Y la historia real, la historia en la que está basada la serie, la del carnicero de Milwaukee, empezamos la semana pasada con Félix Martín hablando de cómo contempla la justicia, el Código Penal, la psicopatía, cómo lo entiende, y ya nos puso el ejemplo del asesino de La Baraja, y anunciamos que íbamos a iniciar una serie de asesinos que han tenido cierta repercusión en España y en el mundo. Y el capítulo de hoy va de eso, y vamos a aprender muchas cosas sobre quién fue, cómo era, qué es lo que dijeron los informes psiquiátricos, psicológicos, cómo fue la investigación, cómo fue el juicio, qué es lo que argumentaba, por qué empezó a matar, bueno, todo ese tipo de cosas después en la lección de criminología aquí con el fiscal Félix Martín. Pero antes, que tenemos un caso nosotros, el de Marta y el mago, juego de los detectives 900, 100, 800, ¿os acordáis, no? Cuando es un caso que nos ha confiado Pablo Valdés, cuando Marta vio a través de la mirilla a un hombre mayor vestido de mago antiguo, no se atrevió a abrir la puerta.
Aquel hombre le recordaba a su difunto padre. En ese instante la luz del rellano se apagó unos segundos y cuando vuelve a encenderse, vemos que Marta está en el rellano y el misterioso hombre está dentro del piso. Marta tuvo tanto miedo que comprendió que debía marcharse de aquel viejo edificio lo antes posible. Bueno, y enseguida tuvimos la suerte de que algunos oyentes que venían incluso con la lección aprendida de la historia anterior, pero se enfrentaron a esta y se enfrentaron muy bien, y como resultado, por cierto, 900-100-800 es el teléfono gratuito, 900-100-800, donde los detectives de ayer dejaron el terreno mucho más limpio de lo que yo imaginaba. En el capítulo anterior... Ella se encuentra en todo momento en el rellano. Ella se encuentra en todo momento en el rellano, sí. ¿Por la mirilla que mira es por la mirilla de la puerta de su casa? No. ¿Es una actuación de magia? No. Ella está intentando entrar y ve que no puede porque no abre la puerta y mira por la mirilla y ve que no es su casa y se va. O sea, ella entiende que se tiene que ir. No. ¿Los está viendo alguien? No. Es un edificio de casas, de sí, pisos. Sí, sí. ¿Qué os parece si dejamos después, si tenemos un ratito, la canción para dentro de unos minutos? Que tengo ya aquí algunos detectives que están en lista de espera y esto está demasiado verde como para dejarlo ahora que lo tenemos fresco, ahora que hemos recordado el enunciado y lo que pasó ayer. Y si tuvierais alguna pregunta por ahí, Sí. Porque por ejemplo Omar dice, Marta está soñando. No. ¿Cuánto daño han hecho los serranos, eh? Sí. No, a ver, antes le comentaba a Mara Torres, el sueño no sé si estaría aquí entre... Claro, pero los sueños son y por lo tanto dan pie a que se pueda elucubrar y a que pueda ocurrir cualquier cosa en el campo ese del mundo onírico. Así que estaría más en el terreno de aquello de entre la parapsicología y ciencia ficción que no tocamos aquí. No puede ser nunca un sueño. Esa trampa no la hemos utilizado todavía. Yo tengo una rapidísima. Sí, venga. ¿La mirilla es de una puerta? La mirilla es de una puerta, sí. Vale, digo, a ver si va a ser de un rifle. Sí, está bien visto, claro. ¿Es una mirilla digital? Pregunta Alejandro, por ejemplo, en Twitter, lo preguntó ayer. No es una mirilla digital y la mirilla es de una puerta. 900-100-800, os leemos como ha quedado constancia en Twitter, en Facebook, y también aquellos que nos seguís, se puede seguir en vídeo también en estas redes sociales y en YouTube, y ahí en YouTube también se pueden incorporar comentarios, sugerencias, especulaciones sobre la historia. Blanca de Vitoria, hola Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estáis vosotros? Hola, Blanca. Estupendamente, Hola, Blanca. ¿verdad? Estamos, Hola, claro, bien, esperando, digo, a ver si llama Blanca y nos ayuda un poco a avanzar en el caso este. ¿Tú qué piensas, Blanca? ¿Qué preguntarías? Pues mira, como habéis dicho, un viejo edificio es un edificio donde no vive nadie habitualmente, donde no hay nadie, que está como abandonado. No está abandonado, está habitado. Pero está muy bien que remarques eso, que ya está puesto aquí, está dicho en el enunciado, y siempre decimos que hay que fijarse en cualquier palabrita, cualquier cosa, cualquier tontería, no suele ser del todo gratuita, no es. Y entonces lo de debía marcharse de aquel viejo edificio está muy bien. Yo me alegro mucho que hayas preguntado, aunque no sea por lo que tú imaginabas, que es que pudiera estar abandonado. No, está habitado. ¿Está habitado? Sí. Vale. ¿Ella vive en esa casa? No. Claro, porque es que me estaba extrañando mucho que viviera ella en la casa, y cuando alguno ha preguntado si no le funcionaba bien la llave o cosas de esas y estaba ella afuera en el rellano, pues me ha extrañado que fuese su casa. Claro, porque incluso alguien creo que preguntaba exactamente ayer si desde la mirilla veía su casa, y yo advertía, esa pregunta a lo mejor tiene trampa y yo no puedo responderla para darte la pista que tú estás esperando, porque desde luego desde la mirilla ella no ve su casa. Claro, vive en otro lado. Claro. Entonces, a ver, ¿qué hace allí? ¿Por qué ve a través de la mirilla? ¿Cómo puede estar desde el rellano y viendo la mirilla? ¿Por qué al ver a ese hombre...? Igual al ser una casa vieja, sí, en lugar de tener mirillas como las de las puertas de ahora, sí,
se me ocurre, puede tener una mirilla de estas que eran como metálicas, que sabían, que no tenían cristal, vamos. Correcto. Sí. Por ahí vamos muy bien. Por eso también ayer... Exactamente. Cuando en un edificio, en las puertas antiguas de edificios, todavía hay, en algunos, donde la mirilla... Porque ayer también alguien defendía, y de forma muy vehemente, es que desde fuera no se puede ver, yo he hecho pruebas, he visto... Claro, en una mirilla de las modernas, quiero decir, modernas desde el año 60 del siglo pasado, pero bueno, en una mirilla acristalada, con cristal, no se puede ver nada. Por más que intentes, no puedes ver absolutamente nada, porque está hecho el juego ese... Exacto. Así, para ver... con un gran angular desde dentro y desde fuera no poder ver nada. Pero en esas mirillas que dices tú, sí. Claro, entonces esto avanza bien. Parda, Edgar, vamos cogiendo... sí, va bien, ¿verdad? Sí, va muy bien. Entonces, a ver, ella no vive allí. Ella está en un viejo edificio, por lo tanto, puertas viejas a las que no se les ha cambiado la mirilla, y son de esas que tiene como una plaquita que se descorre y se abre una mirilla que es de un diámetro considerable. Y si te la has dejado bajada desde fuera, se puede ver el interior de la casa. Vale. Exactamente. Entonces, ¿en esta casa habitualmente vive alguien? Sí. Sí. O sea, sí. Hay gente habitando en ella. Exactamente, sí. Hemos dicho que en el edificio, aun siendo viejo, vive gente, y en esa casa concretamente vive gente, sí. También. Bueno, ¿está participando en algún juego? No, ella? No. Marta, no. No, ahora, que es en realidad lo único que nos faltaría por desvelar es ¿qué hace allí Marta en el rellano, viendo a través de la mirilla? Porque dice, voy a leer, ahora que sabemos todo esto, voy a leer otra vez el enunciado de Pablo Valdés. Cuando Marta vio a través de la mirilla a un hombre mayor vestido de mago antiguo, no se atrevió a abrir la puerta. Aquel hombre le recordaba a su difunto padre. La luz del rellano se apaga, cuando vuelve, vemos otra vez la escena, Marta está en el rellano, es que ha estado siempre allí, y el misterioso hombre está dentro del piso, que no es el piso de Marta. Pero... no es el piso de Marta, pero ella no se atrevió a abrir la puerta. Bueno, tiene miedo y se va de allí por patas. A ver, ¿por qué? ¿Iba a trabajar esa casa? No. No, tampoco. No. Bueno, Blanca, hemos jugado muy bien. Ella tenía llave, quiero decirte, entonces, pues claro, por eso he preguntado. Ya. Bueno, oye, has jugado muy bien, ya hemos hecho más de las 3 preguntas estas preceptivas. Sí. Si no hubieras sido porque eres la primera, también te habría dado un número para el sorteo de mañana, que ya sabes es viernes, y por lo tanto hay sorteo para ver quién se cuela en la final de este mes. Y también, como premio de consolación, está el libro. A ver qué ocurre mañana. Blanca, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Además, me levanto a las 8, ¿eh? No creas. Madre mía, qué barbaridad. Bueno, entonces, vas a dormir una siesta larga. Hay que planteárselo así, claro. Dormir son palabras mayores, pero si dices, una siesta ahora de 4:30 a 8. No hay una mala hora para dormir si hace falta. Claro. Blanca, un placer, muchísimas gracias. Lo mismo. Hasta luego, un beso, hasta ahora. Bueno, pues yo creo que el caso está bastante... En realidad, Miguel, que fue el primer detective, creo recordar ayer, nada más salvar la trampa que tenía esto de que se apaga la luz del rellano y cuando vuelve Marta estaba en el rellano, nada más salvar ese truco, y es que había estado allí desde el principio, eso ya nos ayudó mucho. Sí, ahí estuvo. Hombre, fino. Claro. Yo tengo una. Sí, pero una buena, bueno, tontas es una y locas. Una de estas de descartar. Ya, vale. Estas que dice que a lo mejor se tenía que haber hecho al principio. De descartar o no, porque cuando la Parda a veces hace una de estas de descartar y luego da en el blanco, pero bueno, tira, claro, oye. ¿La persona que vive en esa casa es el mago ese raro? Sí. Vale. Exactamente. Pero, entonces, ahora, ¿qué hace Marta allí cuando pone a un hombre? No se atrevió a abrir la puerta. Bueno, vamos a ver. Si José, que está en ruta hacia Barcelona, 900-100-800, tiene la solución ya definitiva. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Por dónde andas? Pues bueno, acabo de pasar el peaje de Pinal, en la P2.
Pina de Ebro. Pina de el ex peaje. Eso es, Pina de Ebro. Vale, sí, vale. Que ya no hay peaje. Claro, por eso. Te veo bien, Ana, te veo bien. Sí. Oye, y por ahí. Sí, me lo he comido unas cuantas veces el peaje. Bueno, y cuando era peaje de verdad que había que soltar que había que soltar la pasta. Claro. Oye, José, ¿cómo está el tiempo por ahí? ¿Está lloviendo también como en Barcelona? ¿Nos contaban o no? Por ahí no. Ya he oído, bueno, está bien que llueva en Barcelona para que esté seco cuando yo llegue. Así vale. ya mejor. Vale. Bueno, está bien que llueva, esté seco o no esté seco. Muy bien que llueva. Vale, ¿a qué hora tenemos prevista la llegada a Barcelona? Entonces, si ahora vas por Pina de Ebro. Sí, sobre las 7 menos. ¿Menos? ¿Las 7 menos? Menos 10. Sabéis que después, en dirección a Barcelona, después de Pina de Ebro, hay un momento justo en el que se va la cobertura. Pues este es el momento por el que ahora mismo estaba pasando José. José, ¿estás ahí? ¿Sigues ahí? Sí. Nada, ¿no? Que ha habido un momento. Oigo perfecto. Ya, nosotros a ti no. Ha habido un momento de vacío, de blanco total, que decía, hay un momento que se pierde la cobertura, nada más pasar Pina de Ebro en dirección a Barcelona y lo habíamos pillado. Bueno, José, entonces llegas sobre las 7 menos, ¿me has dicho 7? Sí, 7 menos 10 o menos 5. Vale, ahí. Perfecto. Y allí vas a acabar la ruta, a recoger, a dejar, allí ¿qué haces? dejo el camión y me voy para Rubí, de los Bosques. Ah, mira, hombre, la capital del imperio. Rubí de los Bosques. Eso, hombre. Rubí de los Bosques, muy bien. Oye, José, ayúdanos a esto. Mira, dice Pepe, ¿iba a fumigar el edificio, Marta? Pregunta en Facebook. Sí. No va a fumigar el edificio porque alguien había preguntado si iba a trabajar, hemos dicho que no. ¿Tú qué tienes por ahí, José? Bueno, es que, ostras, me habéis roto cuando nada más he llamado, me habéis dicho que yo no era un sueño. Yo tenía la posibilidad de que fuera sonámbula, pero veo que no va por ahí. No, mira, ¿vale? sonámbula sí que lo podría, porque eso es algo que podría ser, no lo que sueña una persona, sino que es una realidad, que hay personas sonámbulas. Eso ha salido en alguna historia, pero no es el caso de Marta. Bueno, entonces vamos a ver. Ella al mago ese lo conocía ya, ¿se conoce con el mago? No. Tampoco. Se me van desmontando. Mira, Juan Francisco en Facebook, yo mientras vas pensando voy leyendo lo que veo por aquí en las redes. Juan Francisco en Facebook dice, ¿el mago es una figura de porcelana o de otro material? No. No. Es una persona real. Sí. Bueno. ¿Ella realmente está allí investigando algo? Investigando no está investigando. Tampoco, no es porque sea ni detective, ni es policía, ni nada. Tampoco. No está investigando nada. No está investigando nada. Bueno, la última pregunta, porque claro, ya se me ha desmontado, pero la última pero ¿está allí porque es engañada? No. Porque le han hecho ir a ese edificio. Nadie le ha engañado, nadie le ha hecho ir a ese edificio. Era muy buena pregunta también, José. Bueno. Y que todo vaya muy bien. Y que el camino de aquí a Barcelona... Más perdido que el arroz, yo lo he intentado, pero bueno, está bien. Está muy bien. José, buen viaje. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta ahora. Mira, precisamente en Barcelona, los estudios de la cadena SER, en la calle Caspe número 6, está La Parda, está Edgarita, está David Muñoz, ahora está David trabajando entre bastidores porque después llega ahí con toda la jarca esta de personajes, de voces, del universo de la segunda hora. En Barcelona también está Félix Martín, fiscal. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, chicos, ¿cómo estáis? Muy bien. Aquí intrigados con un caso de estos. Te cuento más o menos, no has oído, ¿no? Por favor, sí. No lo he escuchado. Vale, mira, Marta y el mago era el título del caso. Te cuento ya no de dónde partíamos, sino todo lo que sabemos. Marta está en un edificio antiguo, entonces está en el rellano. Ella está viendo a través de la mirilla, ella quiere entrar, dice, a través de la mirilla ve a un hombre mayor vestido de mago antiguo, y entonces no se atreve a abrir la puerta. Aquel hombre le recordaba a su difunto padre. Se va la luz y vuelve. Aquí había un truco, y es que después situábamos a Marta en el rellano, y es que Marta estaba ahí desde el principio. Es un edificio antiguo y por lo tanto la mirilla, no sé si tú alguna vez has visto en alguna casa de estas mirillas que son mucho más grandes. En el Eixample, por ejemplo. En el Eixample hay muchas, sí, y en el centro de Madrid también. ¿Sabes? De esas mirillas que se descorre como si fuera una placa de metal
que tiene dentro, pero no tiene cristal, y si te la dejas abierta desde fuera, desde el rellano, se podría ver parte del interior de la casa. Yo tengo una mirilla así en mi casa. ¿Ves? Pues fíjate. Pues entonces, Marta está ahí en el rellano, el misterioso hombre, este vestido de mago antiguo, que es un hombre que hemos también descartado que sea una figura de cera ni nada de eso, está dentro del piso, y Marta tiene tanto miedo, le recordaba a su padre, tal, difunto ya, que comprende que tiene que marcharse de aquel edificio donde ella iba a abrir la puerta. Claro, nos han preguntado, ¿es la casa de Marta? Hemos dicho que no. Nos han preguntado, ¿va allí a trabajar? Hemos dicho que no. Estamos aquí en la duda de qué estará haciendo ahí. ¿Es una cárcel?, pregunta David. No, no es una cárcel. Dice, es el antiguo piso de sus padres y llega y se lo encuentra ocupado, dice Alejandro. Tampoco. ¿Va a ocupar con cada casa?, pregunta Quique en Facebook. No. No, tampoco. ¿Se te ocurre algo a ti, Félix? A lo mejor es una tontería. A ver. ¿Es una pesadilla? Mira, han preguntado también que si era un sueño. Hemos dicho que ahí en el mundo onírico no nos metemos. Lo más cercano que nos han dicho, nos han preguntado hace un momento, si era sonámbula ella, que era una forma de estar soñando, pero tampoco. A ver si José Luis desde el Prat nos ayuda. José Luis, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días, José Luis. ¿Tú lo tienes claro? A ver, si aquí nos falta nada. No. Porque de donde partíamos, imagínate, ya sabíamos, ahora ya sabemos que no es ella la que esté en su casa, no es su casa la que ve desde el rellano. Si ahora lo único que tenemos que averiguar es qué hace Marta allí, que iba a abrir la puerta esta. Bueno, yo me imagino, a ver, el hombre cuando se apaga la luz dice en el enunciado, dice que está en su casa, en su casa de ella o en su casa de él. No, ha quedado claro que es el hombre, el mago está en casa de él, y aquella no es la casa de él, no, es la casa de él. Sí. Ella ha ido a mirar algo ahí a esa casa. Ella en principio, ella no iba a mirar. Ella va a otra cosa, que es lo que tenemos que averiguar ahora. Bueno, y ve a través de la mirilla. Claro, pero la mirilla se ha quedado abierta, ve al mago, le da miedo, se apaga la luz, se enciende, más miedo, peligro, pum, y sale corriendo. Pero ¿por qué iba a abrir esa puerta? Porque quería investigar algo. No es investigadora. No es investigadora, no es detective, no es policía, no va a fumigar. Sí, te estoy haciendo la correlación de todo lo que nos han preguntado ahora. ¿Lo que ves un cuadro?, pregunta Sara. No. También ¿Ella vive debajo de él? No, justo. No vive allí. Tampoco. No vive en el edificio. ¿Y enfrente? Tampoco. Bueno, José Luis, hemos hecho una cosa, sí. que llueve en el Prat, no caía ni una sola gota. En cambio, en Barcelona sí llovía mucho. Aquí en Cornellá está todo mojado, pero ahora mismo ya ha parado. Ha llovido en Cornellá. Esto va por barrios. Esto va por barrios. Por barrios. Hoy cuando venía para el trabajo, sí, he pensado, y venía escuchando Samara y a ti, sí, he pensado una cosa, que yo me levanto todos los días a las 3 de la mañana y eso da mucha pereza. Pero también siempre hay el aliciente ese de decir, bueno, te levantas y pones la radio y escuchas a esta gente y parece que por lo menos hasta las 6 de la mañana tienes ya ese aliciente para levantarte. José Luis, ¿qué nos dices estas cosas? Bonito, nos está poniendo la carne de gallina. A ver, Edgar, Parda, sí, Félix, yo creo que esto no lo podemos mejorar ahora. Quiero decir, lo mejor que podemos hacer es darle un beso, un abrazo muy fuerte, decir que te vamos a adoptar, José Luis, agradecerte que seas un oyente. Esto es lo que nos hace, lo que le da sentido a este trabajo, y yo acabaría, o sea, cerraría aquí ahora el programa y diría, por todo lo alto. Ahí está. Venga, a ver, quien venga detrás que arree, y ya está, ¿no? José Luis, oye, que nos haces muy felices, diciéndonos estas cosas. A mí me haces. Muchas gracias, un abrazo. Dios. Mira, y un beso de parte de Mara, que nos está escuchando también. Me envía un O con 4 corazoncitos y que le envía un beso de su parte también, igual que le enviamos a todos los oyentes que nos dicen
estas cosas, Félix. Bueno, esto es una maravilla, ¿eh? Una maravilla, sí. Después me tienes que hablar, por cierto, de que fue un psiquiatra, ¿no?, quien te llamó después del último programa que dedicaste a la psicopatía. Un médico experto en psiquiatra, sí. Y me tienes que contar qué es lo que te dijo, que va también así en la línea de esto. Vamos a intentarlo también con Miguel de Zaragoza, que fue en realidad el que abrió ayer el fuego, quien nos puso a todos por el camino de la investigación buena de este caso. En cambio ahora nos hemos quedado, yo creía que lo más sencillo, lo que iba a salir antes, es lo que se nos está atascando. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Hola, ¿Cómo va, Miguel? A ver, ¿tú qué crees? ¿Qué es lo que nos falta por averiguar? Nos falta por averiguar solo qué hace allí Marta. Pues no sé, porque es que después de descifrar lo del rellano y lo de que no estaba en su piso, me fui a lo más fácil y nada más colgar dije, joder, macho. A ver. Y claro, y lo que... a ver, una pregunta. A ver. Ese piso o local o lo que sea... es un piso. Vale. Sí. ¿Ese piso tenía cierta relación con su padre? No. Si había vivido o había estado ingresado. No, nada, ninguna. Es el mago, la figura del mago, la que ve ahí en ese momento. Imaginemos una noche también de tormenta, con gran aparatosidad, así, con fuerte aparato eléctrico que dicen, se va la luz, un trueno, vuelve. Es que yo soy de la escuela de las onomatopeyas de Reus y de Francino y tal, entonces se va la luz, rayo y es un edificio antiguo, quiero decir que suena con la lluvia, vuelve y ella otra vez, el relámpago ilumina el interior de la mirilla, ve al mago que le recuerda a su padre. Ella iba a abrir la puerta esa, pero ¿por qué? Si no iba allí a trabajar, hemos dicho, ni nada de eso. Vale, porque claro, es que a ver, bueno, como has hecho el teatrillo ¿había alguna clase de tormenta? Bueno, lo de la tormenta era para ponerle algo de teatralidad, porque como se va... sí que es cierto que desde el principio el enunciado ya dice que Marta tuvo tanto miedo, ve a través de la mirilla al hombre que le recuerda a su padre difunto, vestido de mago antiguo como se vestía su padre. Se va la luz, vuelve, otra vez el reflejo ahí de la figura esta del hombre. En lugar de entrar, lo que dice, yo tengo que salir de aquí por paz. Y lo único que nos falta por saber es por qué iba a entrar, si no es su casa, si no es la casa de sus padres. Yo tengo una muy rápida. A ver, espera a ver si José Luis... Venga, José Luis, inténtalo. Digo, Miguel, inténtalo. Y Miguel, inténtalo. Venga, que si no tengo aquí... ¿Es algún sitio donde se celebra alguna clase de actuaciones? Solo dime una cosa, Parda, ¿la tuya tenía que ver con esto, con actuaciones? No tiene nada que ver con nada. Vale. No, la mía tampoco. Tampoco, vale. Y tú solo dime si tienes alguna idea, Félix, ¿tienes alguna idea de Ni idea. Ni idea tampoco. Bueno, Miguel, tengo que hacer la desconexión, te tengo que decir que no a lo que me preguntas, y a vuelta de los 2 minutos estos obligatorios de receso, a ver qué pregunta tienen Aidardo o Edgar o la Parda. El juego de los detectives. 25 minutos para llegar a las 5, 4 en Canarias, el juego de los detectives. Aquí estamos con la intriga que nos envió Pablo Valdés a detectives@cadenaser.com, la que él mismo tituló Marta y el mago. Hemos avanzado en un día, porque empezamos ayer a medias y hasta hoy hemos avanzado muchísimo, pero en lo que yo, claro, tengo la suerte de conocer qué es lo que esconde la historia, porque si no, no podríamos jugar a esto, pero en lo que yo creía que no íbamos a tener ningún problema, que era lo más sencillo, es ahí donde nos hemos atascado. Y en cambio, lo más difícil, que era una cosa tan sencilla como este aparente truco de magia de está mirando la mirilla, pero después ella se va a la luz, vuelve y está en el rellano, lo de descubrir que es que había estado en el rellano desde el principio, esto lo descubrió Miguel a la primera de cambio. Oye, Parda, Edgar, vamos a hacer una cosa.
por si, como estamos en este punto en el que a lo mejor alguna de vuestras preguntas es la certera ya del todo, no creo, ¿eh? Bueno, por si acaso, tengo a Sara. No, la mía seguro que no. Seguro que no. No, pero vamos a hacer una cosa, os propongo, y Félix que decía, no sé ni por dónde tirar, os propongo que saludemos a Sara de Madrid y que, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tú crees que lo tienes? Dime solo si sí o si no. No. Ah, no. Vale, ¿tienes muchas preguntas o vas a tantear o qué? ¿Cómo jugarías ahora? Es que he descartado muchas cosas que tenía en la lista. Claro. De las preguntas de los de antes. Ya. ¿Y ahora tienes preguntas así para lanzar o divagamos un poco a ver por dónde tiramos? ¿Tú qué harías ahora? Pues solo tengo una pregunta de por qué puede estar en esa casa. Vale, venga, ¿qué es lo que nos falta? A ver, ¿y cuál es la pregunta? ¿En esa casa vive alguien que ya conoce? ¿Esta pregunta tenía algo que ver con la que tenéis vosotros, Edgar? ¿Parda? No, yo con la mía no. La mía podría ser, pero no. Pero no. Sara, no vivía nadie que conozca a Marta. ¿Y la puerta la puede abrir? O sea, ¿tiene llaves para entrar? La podría abrir. O sea, vale. Pues... La podría abrir, sí. Mira, por ejemplo, Pedro dice, va a otra casa del edificio, por ser de un familiar, la de un familiar a la que va en realidad, y cuando pasa por allí, por ese rellano, al estar la mirilla abierta, le llama la curiosidad, la atención, se asoma y no. ¿Es la asistente que va a casa del mago? No, porque hemos dicho que no tenía por qué conocer al mago. ¿El padre era mago y ella estaba allí para averiguar cómo hace un truco en el que murió su padre? ¿Eran pareja? No, tampoco. ¿Trabaja en una inmobiliaria? Tampoco. Bueno, Sara, ¿alguna pregunta más se te ocurre así sobre la marcha? Que te iba dando tiempo por si acaso. ¿Hay alguna posibilidad de que sea un manicomio? No. Pues no, ya Tampoco. Ella limpia en esa casa, claro, pregunta Eva, pero hemos dicho que no va a trabajar allí. Bueno, Sara, oye, muy bien jugado, muchísimas gracias. Un abrazo. Buenas noches. Hasta luego. A ver, vamos a probar. ¿Uno más o no? ¿Sí? ¿Uno más? Sí. Adrián en ruta hacia Ciudad Real. Hola, Adrián. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tú tienes una pregunta concreta? Pregunta no. ¿Puede ser que lo puedo resolver? Sí, claro. A ver, si es una asistente que tiene que anunciar el mago, yo creo que es un actor. No. ¿Y ella está trabajando en un teatro? No. El mago es mago, con la parte actoral que tiene lo de ser mago, pero ella no trabaja ni en un teatro, ni para él, ni es asistenta. Pues lo vamos a tener que dejar aquí. Antes, Adrián, buen viaje, muchísimas gracias. Edgar, ¿cuál sería tu pregunta? ¿Pensaba delinquir ella? Parda, ¿cuál sería tu pregunta? Yo iba a preguntar la que han preguntado antes que no ha respondido, por cierto, que ¿cuál? Si tiene llaves de la casa. No, han preguntado... Has dicho, ¿podría abrir la puerta? Sí, los Mossos de Escuadra o la Policía Nacional también. Claro, la pregunta era, ¿ella tiene llaves para abrir la puerta? A esa pregunta yo diría que no. He intentado ser un poquito más, dar un poco más de pistas diciendo, ella podría abrir la puerta. Ahí estamos. Ella podría abrir la puerta. ¿Tiene llaves? No. Ella va a delinquir, que has preguntado... Sí. Félix, tú como fiscal, ¿qué te parece la pregunta de Edgarita? ¿Ella va a delinquir? Interesante. Porque, sí. Venga, como es parte del equipo, respondo mañana a eso. Félix, tú has visto, sé que conoces porque te has estado documentando, pero antes habías visto la serie sobre Jeffrey Dahmer, el monstruo, el carnicero de Milwaukee. La verdad que no. ¿Tú sí la has visto? La he visto, es una serie que estremece. Lo que ha hecho, ¿quién era la persona a quien ha intentado matar? Sabe que su hijo es homosexual, ¿verdad? Presuntamente se llevó a un hombre a su piso e intentó matarlo. El hombre escapó y... Cuando llegó la policía para detener a su hijo, encontraron diversos objetos por el piso que parecen sugerir que su hijo ha cometido varios asesinatos. ¿Qué objetos? ¿De qué está hablando?
Se lo voy a decir sin rodeos, pero esto va a ser difícil de escuchar, señor Dahmer. Es una serie relativamente reciente, del año 2022. Yo creo recordar que la vi un poquito antes del verano pasado. Bueno, pues hoy Félix Martín nos va a hablar sobre este caso, el del carnicero de Milwaukee, la historia de Jeffrey Dahmer. Esta es la serie de ficción, pero veremos, según lo que él nos cuente, cómo se ajusta mucho a la realidad. Esto forma parte de la serie de aquellos asesinos en serie, de los psicópatas de los que nos va a hablar Félix Martín desde la semana pasada, cuando abrimos esta serie de cómo se enfrenta el derecho penal a ellos. Y antes de nada, te quería preguntar, por lo que ha quedado antes un poco ahí en el aire, ¿qué te dijo este forense experto en psiquiatría sobre lo que escuchó ayer, sobre tu aproximación al derecho penal y a la contemplación de los psicópatas, Félix? Pues mira, Roberto, la verdad que su compañera, su mujer, es una fiel oyente tuya y fiel oyente nuestra de nuestro podcast, y se ve que le gustó mucho este podcast y se lo pasó a él. Yo estaba un poco asustado la semana pasada porque estábamos abordando un campo que no es solo jurídico, que es sobre todo médico, psiquiátrico, y pensé, Dios mío, y pensé en él, digo, si lo escucha, a ver qué le parece. Entonces, como es muy cariñoso y muy majo y les tengo mucho cariño a los dos, pues me mandó un audio y me dijo que le había encantado, que le habíamos abordado muy bien, que le habíamos tocado el asunto muy bien desde las distintas aristas que tiene la psicopatía, así que eso me dio fuerzas y ánimos y digo, lo tengo que compartir contigo porque bueno, esto es una cosa de equipo, así que nos salió bien. Y más seguridad para continuar sobre ese terreno, ¿no? Que es un poquito, claro, tú conoces la mirada jurídica, penal del asunto, pero la psiquiátrica, porque ¿qué enseñanza podríamos, de todo lo que nos estuviste contando de esa contemplación que hace el derecho penal de los psicópatas, qué enseñanza podríamos sacar así como fundamental de la semana pasada, Félix? Yo creo, Roberto, que dos. Sería uno, que la psicopatía efectivamente es un trastorno mental, pero que no afecta a la inteligencia, sino a la voluntad, es decir, el autocontrol. Sabe perfectamente lo que hace un psicópata. Y dos, que en el ámbito penal, en el ámbito de los juicios, normalmente o es atenuante o no es nada desde un punto de vista jurídico. Si bien hay que ir al caso concreto. Y dice el Tribunal Supremo, la relevancia de los trastornos de la personalidad en la imputabilidad no responde a una regla general. Es decir, no hay una regla general, sino tenemos que ir al caso concreto. Ya. Bien, dicho lo cual, entremos en el capítulo de hoy sobre el carnicero de Milwaukee. A ver, nos situamos, porque sus asesinatos empiezan, se conocen más tarde, pero ¿cuándo empieza? Los asesinatos, efectivamente, del personaje Jeffrey Dahmer comienzan en 1978, cuando mató y desmembró a un joven de 18 años. Sí es verdad, como tú has dicho, que luego estuvo esta persona 9 años en el ejército, y por tanto, mientras estuvo en el ejército, no cometió más crímenes, y cuando salió del ejército es cuando volvió a asesinar. Ya, esto imagino, después entraremos en qué es lo que se descubrió, lo que se probó, lo que investigó la policía, pero sospecho que esto podría despistar bastante al principio, ¿no?, a la policía, al menos para relacionar todos los crímenes con una misma persona, cuando hay 9 años, cuando hay un paréntesis ahí de 9 años entre unos y otros. Esto es un dato muy importante que tú has dado de las investigaciones. Efectivamente, el transcurso del tiempo y la selección aleatoria de las víctimas, porque normalmente en una investigación de asesinato casi siempre hay una relación entre el autor y la víctima. Cuando no hay esa relación, cuando es una relación accesoria o aleatoria, es mucho más difícil. Además, aquí, Roberto, se daban otras circunstancias que, si me permites, os explico. Claro. Uno ya ha salido en el fragmento que tú has puesto. Estamos hablando de los años 80. Jeffrey no solo no aceptaba su homosexualidad, sino que era una persona muy atormentada por su homosexualidad en un contexto muy diferente al de ahora. En un contexto donde el colectivo homosexual era marginado, discriminado y señalado a nivel de prácticamente todos los países. ¿Qué sucedía?
En este contexto, que es importante, el criminal cogía a las víctimas en ambientes gays, salas de fiestas, saunas o bares. Les ofrecía dinero para llevarles a su piso y el modus operandi era similar en todos los casos. Invitar a su presa, a la víctima, a alcohol en un lugar íntimo con la excusa de practicar sexo, donde previamente les drogaba con somníferos para realizarles fotografías desnudos, y una vez que la víctima pues quedaba atontada por las drogas, descargar una increíble violencia contra estas personas. Y a las víctimas, a quienes escogía, eran también, o al menos los captaba en ambientes gays. ¿Cumplían aparte de eso algún otro patrón las víctimas que elegía Jeffrey Dahmer? Sí, y todo esto va a contribuir a lo que luego pasó. Las víctimas les elegía por su cuerpo, eran jóvenes, hombres musculosos, altos, delgados, muy guapos, los que diríamos que eran jóvenes muy guapos de todas las razas, blancos, negros, indios, mulatos, y eran hombres atractivos, muy atractivos. Ya. Oye, ¿qué pasó con la investigación policial? Bueno, algo avanzábamos, el hecho de que empezaron sus asesinatos en el 78, después se va al ejército, vuelve en el 88 y empieza durante 3 años, me parece que es cuando está siguiendo ese estricto ritual y siguiendo el modus operandi, eligiendo a las víctimas con esos patrones, etcétera. ¿Cómo fue la investigación policial? Pues aquí es uno de los puntos que me parece muy interesante que analicemos hoy para sacar esas enseñanzas que podemos sacar. Fíjate lo que tú has dicho. Tendríamos el primer problema, que hay una selección aleatoria de la víctima, y el segundo, que la investigación policial incurre en importantes errores. El más llamativo de todo, Roberto, fue en mayo de 1991. El 27 de mayo de 1991, Jeffrey sale a la caza de una nueva víctima. La víctima de esa noche era desgraciadamente muy fácil, porque era un chaval, un adolescente de 14 años, que no era fuerte físicamente y encima era un niño, un adolescente. Durante varias horas, Dahmer droga al adolescente, incluso le inyecta líquidos en su masa encefálica, pero pensando que ya yace prácticamente sin poder recuperarse, Dahmer descansa y sale un momento de la casa a tomarse una cerveza. Sin embargo, la víctima consigue recuperarse, sale de la casa y se encuentra drogado con una patrulla de la policía, prácticamente en la puerta de Jeffrey. Sin embargo, la policía no estaba alertada porque hubiera un criminal que estaba matando a hombres jóvenes. No estaba alertada por nada. ¿Y qué sucede? Jeffrey regresa a su casa, se encuentra con la policía que está hablando con este pobre adolescente que no puede explicar por la situación en que está drogado cómo se encuentra, y entonces lo que hace Jeffrey, que es importante, es un joven muy guapo, muy atractivo, muy educado, y empieza a pedir excusas a la policía diciendo es que es su amigo, que está borracho, que perdonen, y el pobre chico que no podía defenderse, vuelve a entrar con Jeffrey, que esta vez no le deja ninguna opción y le mata pues con enorme violencia. Claro, un enorme error policial, pero contribuyó, como decías, todo el contexto, porque es muy importante que, claro, lo que nos decías antes, era una opción y una actitud y una manera de vida perseguida, la homosexualidad, ¿no? en esa sociedad, y por lo tanto no sé si el hecho de que no hubiera alarma social, porque si hubiera sido esto se hubiera dado un contexto de alarma social, imagino que la policía estaría más a la defensiva y no se hubiera dado este episodio que nos has contado, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, esta es una de las claves de la historia de hoy. No importaban las víctimas. No importaban. Muchas de las víctimas, luego se descubrió, o algunas, no habían sido denunciadas su desaparición por la policía. Claro. Fijaros la enseñanza que podemos hacer con lo que nos ha pasado. ¿Qué ha pasado, Roberto, en España con las mujeres víctimas de violencia de género? Hasta el 2004, que cambia la ley, prácticamente, ¿qué es lo que se decía? Pues es la intimidad de los domicilios, no se computaban, no se contaban, no se sabía. Es que se contemplaba muy diferente al pensarse, incluso al bautizarse hasta periodísticamente como crímenes pasionales. Efectivamente. Claro, entonces, uno se da cuenta en este mundo que la visibilización de las víctimas es el punto número 1 para poder luchar contra determinados tipos de crímenes. O lo mismo está sucediendo ahora con los crímenes contra la libertad sexual que afectan en tan gran medida a las mujeres, ¿no? Esa
esa visibilización de las víctimas es clave, y fijaros, en este caso, un psicópata que siempre elegía al mismo tipo de víctimas para reorientar la investigación, afinar la misma y poder capturar al culpable. Entonces, ¿cómo se le descubrió? Pues también con la fortuna de que falló con uno de sus crímenes. El 22 de julio de 1991, uno de sus víctimas logra huir del piso y avisar a la policía, que todavía no sabía que había un psicópata de personas jóvenes gays. Logra escapar esta persona, logra escapar del apartamento, para un coche patrulla que lo encuentra completamente desnudo y medio drogado, consigue hablar y explicar lo sucedido, y los agentes, alucinados, pensando que está alucinando esta persona, deciden ir a comprobarlo a la casa de Jeffrey. Durante el registro encuentran un horror: paquetes con restos humanos en el congelador, una cabeza humana en el frigorífico, un bidón con torsos sumergidos en ácido y un montón de fotografías de víctimas descuartizadas. Acaban de entrar en el templo de los errores y acababan de dar caza a un despiadado criminal del que ni siquiera se tenía constancia todavía. Oye, con todas esas pruebas, aunque llegaran 3 años tarde, porque ahora con la perspectiva estamos hablando de lo que conocemos como un asesino en serie, pero cuando llevaba 3 años matando, descuartizando, cometiendo esas barbaridades, todavía la policía no sabía que había una persona. A lo mejor conocía de casos algunos que no se habían denunciado, conocía casos aislados, pero que no los había relacionado, y mucho menos con el primero de 1978. Pero cuando llegan allí y las pruebas son tan contundentes, ¿cómo fue el juicio? Pues el juicio, fijaros que esto pasa muchas veces también, que el juicio no se basó en defender que no había sido el acusado por parte de su defensa. Porque no se podía defender eso. Efectivamente, claro. Sino en las facultades mentales de la víctima. Entonces la defensa confesó el acusado que había matado, había estrangulado, había cometido terribles comportamientos sobre las víctimas, pero lo que dijo es que no sabía lo que hacía, e incluso ya sabemos cómo es Estados Unidos, ¿no? Y la realidad judicial de Estados Unidos, que es mucho más espectáculo, ¿no?, que el que podemos tener en España. Incluso la defensa llegó a plantear que es que se había quedado el Jeffrey Dahmer trastornado después de ver una película, El Exorcista 3. Así se estableció, y que por tanto era un psicópata que no tenía, fijaros cómo enlazamos, Roberto, con lo que decíamos al principio del programa, que sí que sabía lo que hacía, pero no tenía control sobre su propio cuerpo, sobre sus propias acciones, y que no podía controlar el impulso de matar una y otra vez. Y imagino que entonces eso chocaba frontalmente contra la estrategia del Ministerio Fiscal, que lo que intentaría es demostrar que sí que sabía lo que hacía. Efectivamente, el Ministerio Fiscal en Milwaukee trata de demostrar que sí que sabía lo que hacía y sí tenía capacidad para controlarlo. Y para ello se apoya en un psiquiatra forense. Es muy chulo estudiarlo y analizarlo, que era asesor de la CIA, que había intervenido en otros crímenes importantes, y lo que hace es que este psiquiatra pasa varios días con Dahmer, analizando su comportamiento. Y cuando declaran el juicio en su pericial, él habla de 3 argumentos fundamentales, Roberto, para decir por qué sí que tenía facultad de autocontrol. A ver, ¿qué argumentos eran? Primero, decía, el Jeffrey había confesado que para poder llevar a cabo su crimen necesitaba ingerir grandes cantidades de alcohol con el fin de que le ayudase a superar su inhibición. Y dice el psiquiatra, esto es una prueba muy importante de que no había compulsión de matar, ni impulso natural de matar, sino que podía controlar su comportamiento, explica el psiquiatra, y que necesitaba darse mayor dosis de alcohol para darse ese valor que no tenía. Por tanto, es una prueba de autocontrol. Segunda prueba, usaba preservativos antes de cometer violaciones sobre los cadáveres. Por lo tanto, era consciente, claro. Efectivamente, claro. Decía el psiquiatra, eso es otra prueba de que tenía autocontrol en su conducta y que él, por si acaso, quería protegerse incluso de posibles enfermedades de transmisión sexual. Y tercero, y esto es muy importante, hizo todo lo posible para destruir las pruebas. Hizo todo de hecho, empezó a conservar los cadáveres en casa, porque una vez al principio les descuartizaba y les sacaba en bolsas, y una vez casi le llega a capturar la policía. Por tanto, fíjate, Roberto, y aquí analizaríamos lo que nos diría un psiquiatra, mi amigo, por ejemplo, el psiquiatra. Un psiquiatra en un juicio en España, ¿qué es lo que diría con todo esto sobre pues la ¿sabes mesa? Lo que nos diría, Roberto? Que habría que analizar la conducta del sujeto
la pre, la anterior, la per en el momento y la pos, la posterior, y ver si hay algún tipo de relación entre el trastorno y alguno de los comportamientos en este momento, pre, per y pos. Si hay una relación causa-efecto, y si no la hay en alguno de estos elementos, ya podemos empezar a dudar de que efectivamente esta persona realmente pudiera o no pudiera controlarse, ejercer el autocontrol sobre su conducta. Aquí en España, a ti como fiscal, en un caso así parecido, no sé si se le encarga el informe al psiquiatra forense, etcétera, lo que él diga va a misa, le haces mucho caso, todo el caso del mundo, ¿cómo te condiciona a ti para tu defensa? Muchísimo caso, hay que contrastarlo con los hechos. Y un día os voy a poner el ejemplo que pongo, si quieres, el ejemplo que pongo al jurado, creo que es un ejemplo que viene muy bien para ayudar al jurado a situarse y que el jurado tome su propia decisión. Esto un día lo hacemos. Bien, bien, bien. Oye, mientras tanto, volvamos al juicio contra Jeffrey Dahmer, porque sí que, igual que antes no había conciencia de que estaba suelto por ahí un asesino en serie, los focos, la prensa, se centran en el personaje, que además es atractivo, guapo, joven, rubio. Hay un juicio paralelo donde todo eso cuenta, ¿no? Hay un juicio paralelo y también nos debe hacer reflexionar como sociedad. ¿Sabes lo que pasó aquí, Roberto? Bueno, si has visto las series, lo has visto seguro. Y conforme ibas contando cada uno de los episodios por los que hemos ido pasando, he visto las imágenes de la serie. Es decir, que creo que es bastante fiel a toda la historia real. Sí. Pues hicieron camisetas, cómics, pinturas, tenía una legión de fans e incluso después de ser condenado, que lo fue, se le hizo una entrevista de televisión. La sociedad, o sea, ¿qué efecto puede tener esto en las familias de las víctimas? ¿Qué efecto puede tener? Es cierto que tuvo un final trágico. Tuvo un final trágico, fue condenado en 10-2 por el jurado, y ¿sabéis lo que pasó? Su estancia en la cárcel fue corta, 2 años. Él, que durante toda su vida adulta se había comportado como un depredador, tras los barrotes pasó a convertirse en la presa. Dahmer mostraba buen comportamiento, realizaba actividades con sus compañeros para socializar. Le asignaron tareas de limpieza junto a otro preso, un esquizofrénico que se hacía llamar Cristo y que terminó por asesinarle a golpes, 2 años después de ingresar en prisión. Un asesino así, si se diera, no sé si se ha dado, si conocemos algún referente, si en las próximas semanas vas a contarnos un caso parecido aquí en España, ¿en qué prisión en qué centro penitenciario se ingresa y en qué circunstancias? Pues como vimos cuando el día a día de una prisión, si se determina que no tiene sus facultades intelectivas y volitivas afectadas, en una prisión normal, aunque en un módulo especial. Efectivamente, si los funcionarios de prisiones y los expertos consideran que se puede poner en peligro su seguridad, pues porque, por ejemplo, es muy mediático y ha cometido muchos crímenes, estoy seguro que en algunos sitios especiales de la prisión donde tenga menos contacto con otros presos o con determinados presos, es decir, se tendría en cuenta porque es muy importante para los funcionarios de prisiones velar por la seguridad de los propios internos. Félix Martín, este juzgado de guardia es especialmente interesante todas las semanas. Hoy mucho más si cabe. Félix Martín, un abrazo muy fuerte, hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte, chicos, adiós. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.